Hola, muy buenas exóticos y bienvenidos al canal. Hoy os traigo la guía completa del Uromastix. La verdad que es un animal muy interesante a la hora de mantener, sobre todo personas que no les gusta dar insectos a los reptiles, pues este sería una opción, por así decirlo, la más cercana a una pogona, pero sin tener que darle insectos. En este vídeo explicaré un poquito todos sus cuidados y mantenimientos y espero que os guste. Nos vemos en el vídeo. ¡Hasta ahora! Bueno, ya estamos por aquí, vamos a empezar con el vídeo. Deciros que el género Uromastix abarca unas 16 especies de agámidos diferentes. Os dejaré una lista en la parte izquierda. De esas especies habría que elegir la que más nos guste. Sí que es verdad que voy a hacer un vídeo genérico del Uromastix, no me voy a centrar solo en una especie, pero verdaderamente más o menos el cuidado de una a otra no varía casi nada. Como os digo, serían pocos grados de diferencia. Y bueno, y si queréis pues hilar fino a la hora de mantener este tipo de reptil, pues si por ejemplo nos decidimos por el ocelata, pues iremos y cogeremos las fichas de esa especie. Pero como os digo, verdaderamente los cuidados que os voy a decir aquí valdría para cualquiera de las especies que vamos a hablar. Los Uromastix, dependiendo de la especie, están entre 17 centímetros a unos 70 centímetros aproximadamente. Por decir una, el ocelata que os he mencionado anteriormente sería de las más pequeñas, pues midiendo más o menos poco más de 20 centímetros. Estas especies se encuentran desde el norte de África hasta la India y lo encontramos en desiertos, semidesiertos, sobre todo en zonas así, digamos, estepáreas, con mucha roca, con mucha grava. Esas serían las partes donde encontraríamos este reptil en la naturaleza. Lo que habría que hacer en los terrarios, ahora que lo vamos a explicar un poquito más para adelante, hacer ese pequeño ecosistema, montarlo en nuestro terrario. Vamos a empezar con el terrario. El terrario debería ser más o menos aproximado de 1,20 m 60 x 60, de ahí para adelante. También es verdad que dependiendo del ejemplar que elijamos, como eso he dicho, hay ejemplares que pueden medir 17-18 centímetros y otros que pueden medir 70 centímetros. Habría que tener en cuenta la especie que elegimos a la hora de elegir nuestro terrario. Pero como norma general, a partir del 1,20 m 60 x 60 ya podríamos tener un ejemplar en buenas condiciones. Vamos a hablar un poco sobre el calor. Pensar que esto es una de las cosas más importantes del tema de Uromastix. Las temperaturas que ellos en la naturaleza llegan a soportar y necesitan para su bienestar son muy altas. Pensar que en una punta del terrario habría que tener una punta de calor entre 40 y 45 grados aproximadamente, dependiendo de la especie. Para hacer un global para todos los Uromastix, una punta de 40 grados estaría perfecto. Como os digo, si queréis hacer la temperatura perfecta para cada especie, pues iríamos a buscar la ficha, pero sí que es verdad que verdaderamente tampoco viene de 3 grados arriba o 3 grados abajo. Con 40 grados yo creo que estaría, 42 grados estaría perfecto. Luego la zona fría también tiene que ser muy alta, entre 32-30 grados, imaginaros, o sea, son temperaturas súper altas. Para mantener estas temperaturas lo mejor sería montar un HID, un foco pues bastante potente. Aparte necesita el UVA que ya también lleva el foco, que sería un 10.0. Todo eso haría que mantuviéramos esas temperaturas y el UVA que necesita el animal para su desarrollo. Y luego pondríamos un fluorescente de punta a punta del terrario para darle más luminosidad al terrario y que el animal pues esté activo. Como sabéis, el tema de la luz es muy importante a estos animales. Necesitamos en cualquier animal desértico ponerle bastante luz en el terrario para que se sienta bien y que se sienta cómodo. Luego, como podéis imaginar, estos animales necesitan una humedad súper baja, entre un 25 y un 30%, o sea, casi nada de humedad. Lo que haremos, sí que es verdad que es muy importante ponerle diferentes escondites, ahora lo explicaremos un poquito más, pero con el tema de humedad habría que hacerle una cueva húmeda que subiera un poquito la humedad, un 50% aproximado, para cuando ellos, por ejemplo, necesiten ese tipo de humedad, se metan dentro de la cueva. Cuando van a dormir les gusta pues eso, que suba un poquito la humedad y eso les va bien para ellos, y lo conseguiremos pues eso, haciendo una cueva donde podemos ponerle turba, fibra de coco, podemos hacer con diferentes materiales naturales
pulverizándolos, que esa humedad se nos mantenga y el animal pues esté en perfectas condiciones. Siempre importante la cueva húmeda, tenerlo siempre presente. También puedes hacer una cueva seca, pero la húmeda siempre, ¿vale? El tema de decoración, pues aquí ya cada uno a su gusto. Grava gruesa, mucha piedra, madera, piedras, troncos a diferentes alturas. Podéis hacer con poliespan y haciendo pues bueno, algún diseño desértico, luego pintándolo todo. Ya sabéis, hay muchos tutoriales en el tema de montajes de terrenos desérticos, pero si queréis hacerlo de una forma fácil sin tener que complicarse con tema de poliespan y haciendo así muchas historias, pues por ejemplo, como estáis viendo aquí, con piedras en diferentes alturas, sobre todo poner bastante tronco. Luego sabéis que está bueno, el excavator, la arcilla, que es moldeable. Os dejaré también enlaces abajo si queréis mirarlo. La verdad que es una arcilla que se trabaja muy bien, se usa mucho para el tema de estos animales y sobre todo eso, ponerle bastante, bueno, que sea bastante capacidad de arena gruesa o grava para que ellos puedan escarbar, porque les encanta escarbar y hacer túneles y bueno, para que se sientan bien. A lo que su dieta se refiere, es un animal vegetariano. Pero si queréis aportarle un poquito de proteína a la dieta, pues podemos darle de vez en cuando, una vez a la semana, 3 o 4 grillos o alguna langosta. La espolvoreamos con calcio, con multivitamínico y la verdad que le iría bien. Pero para hacerlo más o menos como sería en la naturaleza este animal, pensar que si ve algún tipo de insecto va a ir a por él y se lo comerá seguro. Luego, ya sabéis que hay piensos específicos también para ellos, que estaría bien ponérselo, dejarle un cacharrito, un pienso específico para ellos. Luego una variante que no es específica pero que todo el mundo lo usa es el C15, es un pienso de pájaros, pues a base de semillas, tiene por ejemplo fruta deshidratada, pues es un pienso perfecto para ellos, también les aporta bastantes vitaminas. Como sabéis, en el canal tengo el vídeo específico del C15, echadle un vistazo, la verdad que es bastante interesante. Es un pienso que no es muy caro y la verdad que le aporta muchísimos beneficios a este tipo de reptil. Luego, en el tema de verduras, os voy a decir unas cuantas. Por ejemplo, le podéis dar zanahorias, carolas, rúcula, canónigos, diente de león, guisantes. Todo eso es importantísimo a la hora de darle a este tipo de animales. Hay listados súper grandes en internet o en manuales exclusivos para Uromastyx, solo tenéis que mirarlos. Más o menos sería lo que come una pogona, la alimentación de una pogona. En el canal hay el tema de alimentación de pogonas, a lo que me refiero en el tema de verduras, sobre todo nada de cítricos ni nada así. Si queréis echarle un vistazo en el canal, pues tengo el tema de exclusivo de alimentación de pogonas de verduras, pues eso sería más o menos lo que come un Uromastyx. En este tipo de lagartos el dimorfismo sexual, la verdad que a simple vista no se aprecia mucho. Sí que es verdad que puede ser un poquito más en el tamaño, generalmente a lo mejor los machos son un poquito más coloridos. Como os digo, más que nada, pues personas que a lo mejor se dedican a la cría de este tipo de reptiles, a simple vista son capaces de distinguir a machos e hembras solo por el dimorfismo sexual. Pero como os digo, tienen que ser ojos muy expertos y que tengan, pues bueno, pues que hayan tocado bastante tema de Uromastyx y hayan trabajado bastante con ellos. La longevidad de estos animales es bastante alta, puede perfectamente superar los 20 años, 15 años, por ahí va la cosa, o sea que son animales bastante longevos. Bueno, deciros que también se llama lagarto de cola espinosa. Como veis, las colas las usan muchas veces a la hora de defenderse de algún depredador. Incluso por ejemplo con nosotros, si se sienten un poco amenazados, pueden tirarte como un latigazo con ellas. Tampoco te va a hacer mucho daño, pero bueno, es una cola que tiene esas protuberancias y bueno, las usan de manera defensiva. Sí que es verdad que muchas veces también lo que hacen es meterse en grietas y dejar la cola un poquito por fuera, así saben si hay algún depredador. Cuando las rozan, sabes si hay alguien fuera o algún depredador que pueda hacerle daño. Digamos que se quedan como encajados muchas veces en las rocas, dejando la cola por fuera. Estos animales suelen poner puestas entre 7 y 18 huevos aproximadamente.
Como apunte quiero deciros que muchas veces sucede que muchos lagartos, dependiendo de la temperatura de incubación, determina el sexo de dichos lagartos, ¿vale? En este caso no, el sexo ya viene determinado genéticamente, o sea que las temperaturas de incubación no le van a repercutir para nada para que sean machos o hembras. La madurez sexual aproximadamente de las hembras está sobre los 3 años y medio, 4 años aproximadamente, o sea que son animales que el crecimiento es bastante lento y necesitan eso, estar sobre los 4 años para poder reproducirlas. Los machos siempre un poquito antes, ya sabéis que los machos pues se suelen reproducir antes, tienen la capacidad reproductiva un poquito antes que las hembras, pero por ahí anda la cosa. Deciros que la cría en cautividad es bastante difícil reproducirla, se pueden reproducir, pero la verdad que es complicado, no es un lagarto como pueden ser pogonas o algún tipo de gecko que es fácil de conseguir. El reproducir Uromastyx en cautividad conlleva pues eso, bastante paciencia y no todo el mundo lo consigue. Como apunte curioso, deciros que en las colas son capaces de casas, como puede ser los geckos leopardo, y cuando vienen épocas de escasez pues son capaces de reabsorber esos nutrientes y alimentarse a través de su cola. Y ya por último, en el tema del terrario, sobre todo ponerle bastante ventilación, pensar que las temperaturas tan altas, si tenemos un terrario que no esté demasiado bien ventilado, van a subir demasiado y sería perjudicial para el animal. Sobre todo eso, un poquito de ventilación para que los gradientes los podamos mantener en las condiciones que ellos necesitan. Por mi parte nada más, yo creo que más o menos he dejado claro el tema de la cría el mantenimiento del Uromastyx. La verdad que es un animal súper interesante de tener. Como os he dicho, es como si fuera una variante de la pogona, no tan conocida. Para personas que no les gusta darle insectos a sus reptiles, pues aquí tenéis un animal que la verdad que es muy agradecido, bastante tranquilo y para mí la verdad que de mi top 10 de reptiles favoritos. Cualquier cosa, cualquier comentario que queráis dejarlo, me lo dejéis abajo, que ya sabéis que los contesto a todos. Suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego, adiós.